Listo, chicos. Buenas tardes, casi noches. ¿Cómo van? ¿Me confirman, porfa, si me pueden escuchar? Escucho muy bien, muy bien. Listo, súper. Vamos a comenzar entonces, chicos. Hoy yo les había comentado a ustedes anteriormente que em, les iba a enseñar a utilizar algunos indicadores para que ustedes pues tuvieran en su operativa. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo la pantalla ya, porfa? Sí, dame, dame. Súper, Leo, Sí, gracias. sí se está viendo. Listo, gracias Lorena. Listo pues. Entonces, chicos, hoy les voy a enseñar el uso del único indicador realmente que yo utilizo realmente en mi operativa, el cual se llama el RSI, que es como la abreviatura, perdón, que es el Relative Strength Index, que básicamente lo que mide es la fuerza de compra o de venta que tiene en un momento determinado un activo financiero. Ya se los voy a mostrar por acá. Listo. Bueno, lo primero, chicos, para que ustedes busquen acá como tal, ya sea este indicador o cualquier otro, ustedes tienen que irse acá donde está esta F con esta X acá, donde dice indicadores y estrategias. Ustedes le dan ahí y ustedes acá pueden buscar cualquier indicador que ustedes deseen. Pues como les comenté anteriormente, hay un montón de indicadores. Sin embargo, en este caso, ustedes van a encontrar este índice como RSI o índice de fuerza relativa, creo que es que está acá en español. Este de acá, sería este de acá, ¿listo? Yo ya lo tengo agregado, entonces pues no me permite agregarlo nuevamente, pero es para que ustedes tengan en cuenta, ¿listo? Entonces se van acá donde está la F, le dan acá donde dice índice de fuerza relativa y inmediatamente les va a aparecer este indicador que ustedes ven acá, que pues es una lineecita básicamente en la cual está encerrada. A ustedes inicialmente cuando ustedes lo aplican a un gráfico, les va a salir con una configuración determinada. Acá donde dice longitud, ustedes acá siempre se van acá donde está como esta ruedita, se van acá donde dice longitud, acá predeterminadamente, si no estoy mal, le sale con 14 o 15, ¿vale? En nuestro caso vamos a usar con una longitud de 8, ¿vale? Que esto es algo que yo utilizo y que aprendí pues en ADN para usar como una confluencia más para poder determinar una entrada en el mercado, ¿listo? Entonces, bueno, nosotros que vemos acá, lo voy a agrandar acá. Como les comenté, el índice de fuerza relativa lo que hace es medir la fuerza que tienen en el mercado en el momento los toros o los osos, o sea, qué tanta fuerza tienen los compradores o los vendedores. Por ejemplo, en esta parte de acá nosotros vemos que los compradores, o sea, los toros, están dominando el mercado. Y justamente el índice de fuerza relativa, el RSI, nos muestra acá un mercado ascendente, ¿listo? Tienen que tener en cuenta que como es un indicador, digamos que únicamente se va a utilizar como una confluencia adicional a lo que nosotros ya vimos con los soportes y resistencias, M's y todo eso, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fuera de la línea como tal que nos muestra el volumen o la fuerza de volumen que está teniendo en el momento el mercado, acá hay una partecita que está como en lila morado, que se encuentra a partir de acá del nivel 70 hasta el nivel 30. Esta parte del precio acá, digamos que está encerrada porque teóricamente, digámoslo así, cuando el mercado está por encima de este nivel 70, o sea, cuando esta línea está por acá arriba, significa que el mercado está sobrecomprado. Y eso quiere decir que en algún momento puede que haya una reversión, o sea, que el mercado comience de estar o pase de estar sobrecomprado a comenzar a tener unas ventas, ¿listo? Lo mismo sucede cuando está debajo del 30%, como en estas dos zonas que ven acá. Estaba sobrevendido
y pues el mercado en algún momento, pues como les comenté, la estructura de mercado es impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, cuando está sobrevendido, como en este caso, en algún momento tiene que tener un retroceso hacia el alza, ¿vale? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Esa sería como la parte teórica. Ahora, ¿ustedes cómo analizan o cómo entienden este indicador con referencia acá al gráfico? Yo les recomiendo que para que ustedes apliquen eso, digamos que en su operativa, si es que ya comenzaron a meter órdenes en el mercado, yo lo que les recomiendo es que utilicen esto en temporalidades de 1 hora y de 4 horas. Digamos que es donde se encuentran unas confluencias un poco más fuertes. Ustedes inclusive podrían llegar a usar este indicador en 15 y hasta 5 minutos, pero como son temporalidades tan bajas, digamos que el recorrido que va a tener el mercado no va a ser tan amplio como si ustedes lo analizan en 1 hora o en 4 horas, ¿vale? Entonces, hay algo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que si, por ejemplo, en esta parte del mercado ustedes ven que en teoría, como les comenté acá, está sobrecomprado, no significa que porque ustedes vean en el RSI que el mercado está o el precio como tal está sobrecomprado, no significa que únicamente ustedes viendo este indicador decidan tomar una venta en el mercado, porque no es 100% probable que suceda eso, ¿listo? Entonces tienen que tener bastante cuidado con esto. Este indicador es únicamente una divergencia, una confluencia más, una confirmación más que nosotros vamos a tener en el mercado para poder tomar finalmente una decisión, ¿listo? Entonces les voy a mostrar cómo se usa esto ya como tal en el mercado. Voy a buscar por acá algún ejemplo que esté así súper claro. Vamos a ver. Está ahí acá, pero no aplica. Listo. Listo, chicos. Acá tenemos una confluencia súper buena. ¿Cómo se utiliza el RSI mirándolo, digamos que comparándolo con el precio real, que sería este? Entonces, listo. Acá sería la confluencia. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte del gráfico de acá, nosotros estamos en pleno impulso alcista. O sea, estamos en una pequeña tendencia alcista en esta parte. Si ustedes se fijan, en el lado contrario, acá en el RSI nos está mostrando una sobrecompra a partir de este punto, que por primera vez sobrepasó el 70, este nivel 70 acá en el RSI. Sin embargo, ese toque o esa sobrepasada del nivel 70 lo dio esta vela que nosotros tenemos acá. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el mercado siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo. Y durante todo este pedazo de subida, acá en el precio, acá se mantuvo en una sobrecompra. Sin embargo, el precio todavía no iba a comenzar a caer, sino hasta que llegó acá arriba. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de utilizar este indicador en nuestra operativa? Si ustedes se dan cuenta, aquí me está dando cada vez altos más altos, o sea, estamos en una tendencia alcista. Y si se dan cuenta, en la parte de acá del gráfico, este es el punto más alto que nosotros tenemos en ese impulso, que nos lo grafica en este punto de acá en el RSI. Si ustedes se dan cuenta, a comparación de estos dos altos anteriores que fueron de esta vela y de esta otra vela de acá, acá nosotros tendríamos una tendencia al alza. Listo, acá estaríamos subiendo, y acá en el RSI nos muestra ya una pequeña bajada. Vamos a medirlo únicamente desde acá. Si ustedes se dan cuenta, a partir de este punto de acá, el mercado siguió subiendo, ¿listo? Acá tuvo un pequeño retroceso, pero subió, retroceso y volvió a subir.
Acá ya estábamos en una sobrecompra. Sin embargo, el precio siguió subiendo. Cuando llegó a este punto exactamente, acá en el RSI ya me estaba mostrando un punto más bajo que este anterior, a pesar de que acá en el gráfico había estado subiendo el precio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros para utilizar esta herramienta? Básicamente funciona de la siguiente manera. Si acá en el gráfico nos muestra una tendencia alcista o vemos que los compradores pues como tal están llevando el precio al alza, pero en contrapartida acá en el RSI nos está mostrando ya unos bajos más bajos, por así decirlo, eso nos puede comenzar a indicar a nosotros que es muy probable que el precio comience a tener una reversión, o sea, que comience a tener un retroceso muchísimo más fuerte. Entonces nos fijamos en este punto máximo que fue el de esta vela de acá y en este otro punto alto máximo acá, que este fue el punto máximo que tuvimos en esta parte del gráfico y acá en el RSI ya me estaba dando un nivel más bajo que este anterior. Así se utilizaría esta confluencia como tal. Si nosotros trazáramos una línea de tendencia acá debajo, por ejemplo, acá claramente estamos en tendencia alcista, pero si ustedes se fijan, acá ya me estaba comenzando a dar señales de que el mercado se podría comenzar a devolver. Y específicamente o exactamente qué hizo el mercado, inmediatamente llegó a esta zona de acá, comenzó a tener dicha reversión o comenzó a bajar el precio. Entonces tuvimos toda esta caída en la parte de acá. Entonces, como este indicador lo vamos a usar como una confluencia adicional, ustedes tienen que estar mirando otro tipo de conceptos como tal, pues para tomar una decisión, ¿listo? Entonces, por ejemplo, mirando acá el gráfico de manera rápida, en esta partecita de acá, nosotros vemos que tenemos un doble techo o un doble toque. Entonces, este podría ser el primer indicio que el mercado podría comenzar a caer. Adicional a eso, si nosotros nos fijamos, el precio en esta zona ya se estaba acercando por acá a una media figura que llamamos que es el precio del 1.13.500. Aunque esta vela de acá no lo alcanzó a tocar como tal, sí estuvo muy cerquita. Entonces digamos que se puede tomar como una segunda confluencia, o sea, como una segunda confirmación de que el mercado efectivamente iba a comenzar a bajar. Ahora, ¿qué otra cosa vemos acá? Y en el cual nos podemos apoyar, pues vemos acá el RSI justamente que nos está dando una divergencia. Mientras acá está subiendo, acá ya me está mostrando una bajada. Acá se ve muy leve la bajada, pero creo que trazando esa línea se ve muchísimo más claro. Entonces voy a buscar otro ejemplo por acá para mostrarles. Chicos, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Si quieren abrir sus micrófonos y me comentan. No, Darwin, por mi parte está bien. Listo, Leo. Y Lorena y Gerardo, ¿todo bien? Igual, Darwin, yo también, hasta el momento todo bien. Listo, listo. Listo, pues. Ahora, acá nosotros tenemos otra confluencia en esta zona de acá. Si nosotros nos fijamos, acá el precio está en plena bajada, ¿listo? Estamos en una tendencia bajista en esta parte del gráfico. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Primero, estructura de mercado bajista. O sea, en esta zona del gráfico, lo único que nosotros vamos a buscar son ventas. Nada más. Nosotros no vamos a intentar irnos contra tendencia, o sea, a buscar compras porque muy probablemente el mercado nos va a sacar en stop loss. Entonces, primero, estructura de mercado bajista, clarísima. Segundo, si ustedes se fijan acá, de este punto que tenemos acá a este otro que tenemos acá, en el RSI, acá ya me está mostrando este punto de acá y este otro punto arriba, que está siendo un punto más alto. Si ustedes se dan cuenta,
Acá ya me estaba mostrando una sobreventa. ¿Qué hizo acá el mercado? Bueno, inicialmente pues tuvo un pequeño retroceso y siguió bajando y me generó un bajo más bajo que ese anterior. Y en el RSI, ¿qué me mostró? A pesar de que seguía a la baja, acá ya me estaba mostrando un alto más alto que este que tuvimos acá. Entonces, acá estamos bajando y acá estamos subiendo. Efectivamente, ¿qué hizo el precio en esta zona? Si se dan cuenta, me estuvo dando un alto más alto que este anterior y acá otro alto más alto que este. Y seguíamos en plena sobreventa. A partir de esta vela, que fue la que nos dio este bajo final acá, el mercado tuvo un pequeño retroceso y fue muy pequeño realmente. Si nosotros medimos esto hasta acá, nos dio, bueno, 50 pips, no está nada mal, nos dio un retroceso de 50 pips. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues estas velas japonesas está medio consolidado ahí ese retroceso, ¿listo? Entonces digamos que en este punto como tal no les recomendaría haber entrado, pero únicamente para el ejemplo, para que ustedes vean cómo se ve ese tipo de divergencia, acá está perfecto, porque acá está bajando y acá me está mostrando ya una subida. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, al final de todo este impulso, el mercado acá me sigue a partir de este punto más bajo que me dio acá en el RSI, me siguió mostrando como señales de que iba a comenzar a subir. Y el mercado efectivamente a partir de cierto punto comenzó a hacerlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá terminamos todo este impulso bajista que tuvimos y a partir de este punto de acá, digamos que de esta zona que estaba medio consolidada, a partir de acá empezamos a tener ya un impulso alcista que este sí tuvo un buen recorrido. Suponiendo que nosotros hubiéramos entrado a partir de esta vela de acá y hubiéramos ganado todo esto, nos hubiéramos podido ganar perfectamente 162 pips, que es súper bueno. Y eso sí, hubiéramos tenido que esperar 3 días, o sea, hubiéramos tenido que dejar nuestra operación abierta 3 días, pero hubiera sido un súper buen lucro durante ese periodo de tiempo. ¿Listo? Voy a buscar otro ejemplo. Chicos, me van contando porfa si tienen alguna duda mientras voy buscando el otro ejemplo, alguna pregunta, alguna duda sobre cómo aplicarlo. Todo bien, David, todo bien. Listo, Leo. Listo, chicos. Por acá hay otra divergencia hermosísima. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte del gráfico, bueno, acá está como consolidada esta cuestión. Sin embargo, si ustedes se ponen a mirar un poco más detalladamente el precio, a pesar de que vemos un claro rango o una clara consolidación en toda esta zona, únicamente encerrando, digamos que los cuerpos de las velas, acá vemos una clara consolidación. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, a partir de esta vela de acá, en el RSI nos comienza a mostrar una sobrecompra. ¿Listo? Sin embargo, acá el mercado sí tuvo un pequeño retroceso, pero siguió como los compradores siguieron como con cierto impulso, intentaron llevar el precio más arriba. Sin embargo, no lo lograron. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden ver acá? Fuera de la consolidación acá que tenemos, si ustedes se fijan en el RSI, a partir de este punto de acá, que acá nos muestra una sobrecompra, me comienza a dar acá en el RSI como bajos más bajos que este anterior, a pesar de que estuvimos teniendo acá puntos más altos, o sea, acá estábamos subiendo y acá en el RSI estábamos bajando. Y pues si se dan cuenta, el precio siguió dándonos como fractales, por así decirlo, bajistas. O sea, nos comenzó a mostrar que el mercado en algún momento podría irse a la baja. ¿Qué hizo el mercado en esta parte? Consolidó un rato, intentó romper hacia arriba varias veces, no pudo. Inclusive intentó también acá con estos dos mechazos romper hacia abajo, pero no pudo.
Sin embargo, cuando llegamos a este punto de acá, inmediatamente el precio rompió con esta vela de poder, bajó hasta acá, se devolvió, digamos que como a volver a tomar liquidez en esta zona de acá y acá nos volvió a dar otro impulso bajista. Entonces, si ustedes se fijan, a pesar de la consolidación que tenemos acá, hagan de cuenta, si nosotros hubiéramos tomado una entrada en este punto alto de acá o inclusive a cierre de esta vela, o sea, tomando la entrada por acá, tomando una entrada a partir de acá y tomando hasta el impulso de acá, hubiéramos tenido una ganancia de 111 pips. Y eso lo hubiéramos tenido apenas en un día y 3 horas específicamente. Sin embargo, si nosotros en este momento ya nos hubiéramos dado cuenta de que acá estábamos en plena consolidación, hubiéramos podido esperar un poco más e inclusive haber tenido una entrada ya fuera por acá o por acá. Yo en lo personal hubiera entrado en el mercado acá, para serles sinceros, esa entrada yo no la tomé. Sin embargo, yo hubiera entrado en el mercado acá. ¿Por qué específicamente en esta zona de acá? Si ustedes se dan cuenta, nosotros acá tenemos un nivel institucional, un nivel psicológico, que es el 1.14. Los precios institucionales son los precios cerrados, o sea, en este caso el eurodólar sería el 1.14 como acá, o el 1.13, el 1.12, el 1.16, ¿vale? Todos los que terminan así en ceritos cerrados. Si se dan cuenta, el precio intentó romper esta zona acá varias veces, con varias mechas, y sencillamente no pudo. Y a partir de este momento me dio, esta sería una vela tipo martillo prácticamente, a pesar de que tiene un poco de mecha a la baja. Y tenemos esta vela de acá, que es una vela doji de indecisión, que sería para completar un 2 3 4 5 6 7 intentos de los compradores de romper esa zona y no pudieron. Entonces, por simple acción de precio con esas velas japonesas, yo hubiera podido tener una entrada a partir de acá. Entonces, ¿qué teníamos nosotros recopilando todo eso? Primero, tenemos un nivel psicológico acá, institucional, que no fue, que los compradores no pudieron romperlo. Si se dan cuenta, lo único que hay, ay, perdón, si se dan cuenta, lo único que hay arriba de este nivel son mechas, son puros mechazos porque el mercado no pudo pasar. Entonces acá tendríamos el nivel institucional 1.14 que fue respetado. Además acá tenemos, digamos que patrón de velas japonesas, velas de rechazo. Y como tercera confluencia, nosotros tendríamos acá en el RSI una clara señal de que el mercado efectivamente puede comenzar a bajar. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho una entrada en ese punto que les comenté acá, yo hubiera entrado específicamente acá y hubiéramos colocado un stop loss apenas por encima de estos dos mechazos que tuvo acá y nos hubiéramos ido perfectamente por un 1.3. No sé si lo alcanzamos a tener acá. Sí, perfecto. Miren acá. Si nosotros hubiéramos tenido esa entrada ahí, hubiéramos tenido la ganancia en apenas 3, 3, 4 horas prácticamente. Hubiéramos podido ganarnos 83 pips en 3 horas. Así hubiera sido súper rápido. Entonces, de esta manera es que ustedes tienen que comenzar a ver el mercado. Siempre identificar la estructura de mercado en la que nosotros nos encontramos. Si ustedes se fijan, nosotros veníamos acá abajo de una clara tendencia alcista, el mercado estuvo subiendo súper fuerte, llegó a esta zona de acá, el mercado sencillamente no pudo seguir subiendo, los compradores no tuvieron la fuerza suficiente para seguir llevando el precio más arriba y el mercado lo que hizo acá fue tener una consolidación, estuvo consolidado varios días en esta zona hasta que finalmente decidió romper la zona, devolverse un poco para tomar nuevamente liquidez o tomar fuerza para seguir bajando. Acá se volvió a devolver, pero como tal, el precio siguió bajando acá otro poco, ¿listo? Entonces, acá acabamos de terminar una clara tendencia alcista, estructura de mercado nuevamente. Después de la finalización, digamos, de un ciclo de mercado alcista o bajista, vamos a ponerlo en este caso que fue alcista,
Normalmente el mercado lo que hace es tener una consolidación que puede ser de simplemente horas o puede ser de días o inclusive hasta semanas. En este caso la consolidación fue de varios días porque estuvo digamos que todo este tiempo acá consolidado. Entonces, después de que terminamos un ciclo alcista como este, el mercado normalmente lo que hace, por pura eficiencia de mercado, lo que hace es comenzar a tener un retroceso para volver a recoger toda la liquidez, o sea, todo el precio que dejó expuesto en toda esa zona de acá. El mercado únicamente llegó hasta este nivel mínimo de acá y se devolvió y siguió acá como consolidado. Sin embargo, tenemos que acá a partir de el rompimiento de este rango, comenzamos a tener bajadas, o sea, impulsos bajistas. Entonces, por estructura de mercado, vemos que una vez terminado ese ciclo alcista, podemos comenzar a tener un ciclo bajista. Entonces, tenemos acá esta consolidación como primer punto de estructura de mercado. Segundo punto, tenemos acá el nivel psicológico que les comenté, el 1.14. Tercer punto, tenemos un patrón de velas acá, vela tipo martillo y una vela doji, una vela de indecisión. Y por último tenemos acá el RSI indicándonos una bajada a partir de este punto. Entonces cuando ya llegó a este punto, era muy probable que el mercado comenzara a bajar por esas confluencias que les comento. Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que ver en el mercado cuando ustedes estén analizando. Yo no sé, chicos, me confirman porfa si alguno de ustedes ya intentó o ya colocó efectivamente alguna orden en el MetaTrader 4. Yo aún no, Darwin, aún no. ¿Todavía Pero no? mañana tal vez. No, tal vez mañana. Ya empecé. Ok, Gerardo y Lorena. Yo ya coloqué pues hicimos alguna vez un ejercicio, pero no, todavía tengo como dudas ahí frente a cómo se debe hacer Ajá. el tema del lotaje y todo, entonces todavía no. Vale, listo. Perfecto, chicos. Bueno, en ese caso que todavía no han colocado operaciones en el caso de algunos o en el caso de Gerardo que todavía tiene dudas, podemos hacer algo. La próxima mentoría que tengamos que va a ser el día martes, vamos a hacer digamos que una clase especial en la cual pues aprovechando que el mercado está abierto porque en este momento el mercado ya cerró, abre hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde hora Colombia. Vamos a tener una clase especial entonces. El martes vamos a analizar en vivo. Me encantaría verlos a ustedes analizando el mercado, pues con los conceptos que tenemos hasta el momento. La idea es que nosotros vayamos practicando y primero sepamos cómo leer como tal el gráfico y segundo me interesa que ustedes comiencen a meter operaciones en el MetaTrader. Este negocio se trata muchísimo de práctica. Entonces, digamos que aprovechen que nosotros tenemos la herramienta de tener cuentas demo en las cuales podemos practicar. Si, no sé, si ustedes crean una cuenta con $10,000 y pierden todo ese dinero, no importa, perfecto, lo perdieron, pero lo importante es que hayan aprendido algo de eso. Y nosotros siempre vamos a estar aprendiendo muchísimo más cuando nosotros estamos practicando algo que recién estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, el próximo martes vamos a estar haciendo análisis en vivo entre todos. Yo los voy a estar orientando. Johan, no sé si se pueda conectar el martes, yo confirmo con él, pero la idea es que entre todos podamos hacer esos análisis y pues que los vayamos guiando ustedes efectivamente para ver cómo están comenzando a aplicar los conceptos que les estamos enseñando. ¿Listo? De momento voy a seguir buscando otros ejemplos acá para mostrarles cómo se usa el RSI como una confluencia para irles mostrando. Vamos a ver que acá estamos en pleno impulso alcista. Bueno chicos, acá hay otra confluencia súper buena.
Listo. Vale, Johan, perfecto, gracias. Entonces el martes vamos a estar Johan y yo orientándolos a ustedes en en el análisis que vayamos a hacer en vivo, ¿listo? Y listo, chicos. Vamos a ver esta parte del gráfico que tenemos acá. Johan, te voy a silenciar, ¿vale? Listo, vamos a volver acá al gráfico. Si nosotros vemos en esta parte de acá el mercado, en esta zona de acá nosotros estaríamos en plena tendencia alcista, ¿no? Únicamente observando esta parte del gráfico, porque si nosotros miramos un poco más atrás, tenemos acá una consolidación súper grande, pero vamos a enfocarnos únicamente en esta parte del gráfico de acá, esta partecita únicamente. Si ustedes se dan cuenta, pues acá el mercado nos está ofreciendo fractales cada vez más altos. Entonces, si nosotros tomamos como punto de partida este punto de acá, tendríamos acá el primer impulso de estructura de mercado alcista, retroceso, impulso, retroceso y por último tendríamos este impulso de acá. No cuento este impulso de acá porque tuvimos este más alto acá anterior, ¿listo? Ese siguiente máximo. Entonces digamos que ahí tendríamos 5 ciclos completados. Entonces nosotros vemos acá una clara tendencia alcista. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta acá en el RSI, el precio ya me está mostrando divergencia a la baja. Nosotros tenemos acá este punto máximo que nos lo da esta vela japonesa de acá. Si se dan cuenta, el mercado pues siguió subiendo claramente. Sin embargo, acá en el RSI me estaba mostrando ya niveles cada vez más bajos. Si nosotros comenzáramos a medir eso, digamos, vamos a trazar por acá una línea de tendencia, una línea de tendencia que sería más o menos así. Estamos en clara tendencia alcista acá y acá el mercado me está comenzando ya a mostrar fractales bajistas. Acá me mostró ya una clara divergencia. Si se dan cuenta, en esta partecita de acá, el mercado estaba subiendo, pero acá en el RSI el mercado ya me estaba mostrando una bajada. Y efectivamente el mercado que hizo una vez llegó acá, tuvo un pequeño retroceso. Sin embargo, como yo les he comentado, no es bueno operar contra tendencia. Si nosotros vemos que el mercado está en plenos impulsos alcistas, pues no hay ninguna razón para yo meterme en una venta, porque estaría yendo contra todo ese flujo de órdenes o todo ese flujo de dinero hacia el alza. O sea, no tiene sentido hacer eso. Entonces, esta divergencia de acá, a pesar de que sí nos hubiera dado unos pips, es mejor no operar contra tendencia, o sea, es mejor no haber operado acá. Sin embargo, nosotros que vemos acá, después de que tuvo este retroceso, el mercado siguió subiendo hasta que finalmente llegó acá. En general, en toda esta zona de acá, nosotros tendríamos una bajada. En este caso, trazando apenas acá una línea de tendencia, se ve claramente que desde este punto hasta este punto ya nos está mostrando un fuerte indicio de que puede comenzar a bajar. ¿Dónde nos dio como la confirmación mayor utilizando el RSI? Si ustedes se fijan, a partir de acá, el mercado no pudo quebrar esta zona de acá. Acá tenemos nuevamente un precio psicológico, o sea, un precio institucional, 1.10 cerrados. El mercado intentó acá romperlo 2 veces y no pudo hacerlo. Entonces, acá, en este punto, también tendríamos un doble toque, un doble techo, ¿vale? Entonces, el mercado que hace a partir de acá, este alto es más alto que este anterior, ¿vale? Sin embargo, acá en el RSI ya me está mostrando una clarísima divergencia hacia la baja. A partir de este punto que lo compone esta vela de acá, hasta este punto máximo de acá que me lo da justamente esta vela doji, o sea, esa vela de indecisión. El mercado que hizo a partir de este momento rompió con fuerza con esta vela envolvente
que envolvió a todo este precio que teníamos por acá, inclusive alcanzó a envolver parte de estas velas doji que teníamos por acá y el mercado siguió bajando. Si nosotros hubiéramos tomado una entrada en este punto, vamos a mostrar acá, si hubiéramos entrado, supongamos a cierre de esta vela, hubiéramos colocado nuestro stop loss súper pequeño, por acá pongámosle unos 20 pips, y hubiéramos buscado un 1.3, que de hecho nos lo hubiera dado súper rápido. Si ustedes se dan cuenta acá, el mercado no se demoró mucho en darnos un 1 a 3. O sea, arriesgamos 20 pips por ganarnos 62 pips. Esta ganancia nos lo hubiera dado a nosotros en aproximadamente 14 horas, mediodía. Sin embargo, el mercado siguió bajando y llegó hasta este punto máximo que nosotros tenemos aquí abajo. Si se dan cuenta, nosotros hubiéramos podido tener una entrada súper buena acá, hubiéramos arriesgado únicamente 20 pips y hubiéramos podido ir por un total de 120 pips para redondear hasta esta última vela antes de que el mercado se siguiera yendo al alza. ¿Listo? Entonces, como les comenté, este RSI únicamente va a servir como una indicación más, una confirmación más que nos da el mercado para poder entrar en una operación. Entonces vamos a recopilar todo lo que vimos acá. Primero, tenemos acá una clara tendencia alcista en toda esta parte de acá. Tendencia alcista, estructura de mercado. Segundo, tenemos acá un precio institucional. Normalmente en esos precios institucionales es donde los bancos o digamos que los grandes proveedores de liquidez en el mercado tienen órdenes pendientes para una vez llegaran esos puntos activarlas y que el mercado se comience a mover. Entonces tenemos acá este nivel el cual no pudo ser superado, intentó acá, no pudo. Tendríamos acá un doble techo, un doble toque. Y como punto final tenemos acá el RSI, que sería una confirmación adicional en el cual vemos que acá claramente nos está mostrando una bajada y acá estamos terminando este ciclo alcista, ¿vale? Ese tipo de confirmaciones son las que ustedes deben buscar inicialmente para tener entradas en el mercado. Y de esta manera, que acá se ve súper claro, es de esta manera la que ustedes tienen que utilizar el RSI, que es una herramienta súper buena. Pero como les comento, este RSI y las confluencias que me dé acá únicamente van a ser una confirmación adicional de lo que yo estoy viendo acá netamente en el precio, ¿vale? Nunca, nunca tomen un indicador como un tomador de decisiones, por así decirlo. O sea, no es que porque ustedes están viendo acá en el mercado, acá ya se hubieran metido directamente, no. Ustedes tienen que buscar otro tipo de información que les está dando el mercado para poder tener efectivamente una entrada buena. Que, por ejemplo, en esta parte, efectivamente el mercado bajó, pero en otros casos inclusive puede que el RSI les haya mostrado algún tipo de información de que se hubiera ido a la baja y hubiera hecho lo contrario, pudo haber seguido subiendo. Entonces es súper importante que complementen el análisis como tal que ustedes tengan acá en el precio con el RSI. Nunca tomen esto como un tomador de decisión, ¿vale? Voy a buscar otro ejemplo final para mostrarles. Chicos, me comentan, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿No les quedó algo claro? Todo claro, Carlos. Listo, gracias Leo. Y Lorena y Gerardo, ¿todo bien? Parcero, Dime, Joan. eh, bueno, ahí para así como creo que la vez pasada Leonardo le tomó una foto ahí al análisis, sería como reglas para entrar. Sería bacano como incluir, como por ejemplo, divergencia de RSI más nivel institucional, como vos lo mencionaste, más, no sé, Fibonacci de pronto. Esas tres, digamos, reglas para que ellos la tomen cuando haya confluencia para una entrada más segura.
Listo, listo, Joan, perfecto, me parece súper bien. En ese Vale, caso, Leo, yo te pido el favor de que adiciones estas dos confluencias que te acaba de comentar acá al como paso a paso que ya les había pasado Joan, para que nos guiemos como en esas pautas para poder analizar el mercado del martes, ¿listo? Que eso va a ser una gran ayuda. Listo, Darwin. Súper, Leo, gracias. Em, bueno, chicos, inclusive por acá estoy viendo otra confluencia con el RSI. Volvemos a lo mismo. ¿En qué tendencia estamos acá? Acá estamos en una plena tendencia bajista. Uy, Leo, voy a silenciar tu micrófono, ¿vale? Listo. Entonces, chicos, acá en esta parte del gráfico estamos en una plena tendencia bajista. Únicamente viendo esta parte del gráfico, ¿listo? Únicamente viendo esto. Entonces, nosotros tenemos acá estructura de mercado bajista, claramente bajista. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de estos puntos de acá me comenzó a mostrar como una sobreventa. Sin embargo, ahí únicamente nos está comenzando a mostrar de que los vendedores, perdón, están tomando fuerza en el mercado. Ahora, en este punto de acá, en esta vela roja gigante que tuvo acá, nos mostró el punto más bajo acá en el RSI. ¿Qué hizo el mercado? Siguió, tuvo un pequeño retroceso y siguió bajando hasta por acá. Si ustedes se dan cuenta, este mínimo de acá fue un poco más alto que este anterior. Entonces se podría decir que acá tenemos un alto más alto que este anterior. Y a partir de este punto final que nosotros tuvimos acá, tenemos un siguiente alto más alto que este anterior y claramente más alto que este otro anterior. Entonces, si nosotros tenemos acá tendencia clara bajista y acá tendríamos un claro indicio, perdón, de que el mercado puede tener un retroceso. Entonces, nosotros en esta zona que nosotros tenemos acá, ¿qué tipo de confluencias hubiéramos podido buscar para entrar en el mercado como tal? Vamos a tomar acá únicamente este puntico de acá, ¿listo? O sea, esta parte del gráfico, que sería desde este punto hasta este punto. Entonces acá claramente estamos bajando, el precio está yendo a la baja y acá ya me está mostrando un inicio alcista. Entonces, nosotros ¿qué tenemos acá? Podríamos decir que tenemos el final de un ciclo bajista. Después de esto que sigue, una pequeña consolidación para comenzar a subir un poco. Sin embargo, acá digamos que el precio estuvo bastante consolidado, pero si nosotros nos fijamos acá en los precios que tenemos, nosotros acá estamos justamente en esta línea de acá, estamos en un precio institucional. Estamos en el 108 cerrado, si se dan cuenta, en esta zona de acá. El mercado que hizo acá intentó romper ese mínimo, pero no pudo. ¿Por qué les digo que intentó romperlo? Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos el quiebre aparente en una hora de este nivel 1.08, pero en esta zona de acá, específicamente en esta vela, si ustedes se fijan, acá esta es una vela doji, una vela de indecisión. Entonces acá ya es un claro indicio de que el mercado pues tuvo esta envolvente que envolvió a todas estas que estaban acá. El precio intentó seguir bajando, pero no pudo. Intentó bajar, fue rechazado. Intentó subir, tampoco pudo. Se quedó ahí. Sin embargo, si ustedes se fijan, a partir de esta vela, fue una vela envolvente súper grande, el mercado nos dio unos buenos pips acá. Si nosotros digamos que cuando tú vas aplicando cada vez más estos conceptos, tú únicamente comienzas a tener entradas inclusive antes de que el mercado como tal comience a tener dicho movimiento. ¿A qué me refiero con esto?
nosotros hubiéramos podido entrar acá a cierre de esta vela doji, hubiéramos podido meter una compra y habernos ganado toda esta parte de acá. Si nosotros hubiéramos entrado acá en esta zona, hubiéramos podido ganarnos hasta este nivel de acá 95 pips, que no está nada mal. Fue aproximadamente en un día, 23 horas. Fue, digamos que un recorrido un poco largo para la cantidad de pips, pero 95 pips está súper bien. Entonces, en esta parte del gráfico, nosotros que hubiéramos visto primero, tenemos acá el aparente quiebre de este precio institucional, que el precio definitivamente no pudo romper. Segundo, tenemos el fin del ciclo bajista que nosotros veíamos acá arriba, estructura de mercado nuevamente, llegó hasta acá el precio y después rebotó. ¿Listo? Y empezó a seguir como su medio consolidación acá hasta que finalmente decidió romper por acá más adelante. Adicional a eso, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Acá nos dio un bajo más bajo que este anterior y acá en el RSI nos dio un alto más alto que este anterior. Ahí ya tendríamos tres confluencias directas. Uno, estructura de mercado, fin de ese impulso bajista que tuvimos acá. Dos, un falso quiebre de un precio institucional. Acá tenemos un claro patrón de velas japonesas. Tres. Y cuarto sería la divergencia que nos da acá el RSI. Si ustedes hubieran querido ser, digamos que un poco más conservadores con la entrada y no hubieran entrado acá, por ejemplo, o si ustedes hubieran visto esta veladilla acá y ustedes hubieran dicho, no, yo voy a esperar a que el mercado me dé una confirmación mayor para poder entrar. Ustedes hubieran podido entrar acá al final de esta vela envolvente, que era un claro indicio de que este nivel 108 fue falsamente quebrado, ¿listo? Entonces ustedes hubieran podido entrar en una compra a partir de acá. No hubieran tenido el mismo nivel de ganancia, pero igual hubieran tenido una buena entrada y se hubieran podido ganar aproximadamente 60 pips para redondearle. Que 60 pips no está para nada mal, ¿vale? Pero el tipo de entradas que yo quiero que nosotros comencemos a trabajar justamente es desde antes que se generen este tipo de movimientos al alza, por ejemplo, tan bruscos, es que nosotros cojamos las entradas a partir de acá, o sea, antes de que puedan suceder. Entonces, ese tipo de puntos son los que ustedes tienen que tener cuando estén analizando el mercado. ¿Listo, chicos? No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. Eh, Darwin, quizá, quizá es sí comentarles que esos niveles que vos mencionaste institucionales y pueden servir como, como soportes y resistencias, ¿sí? Ya que tienen claros esos dos conceptos. Ajá. Súper perfecto el aporte, sí. Sí, como lo dice Joan, estos precios institucionales justamente funcionan como soportes y resistencias. Como les comenté, los proveedores de liquidez del mercado suelen tener un gran volumen de dinero, o sea, de órdenes pendientes en estas zonas, lo cual hace que el precio se mueva un poco más fuerte. Entonces, esos precios institucionales los podemos ver justamente como soportes o resistencias. En este caso funcionó como soporte. Si ustedes se dan cuenta y nos adelantamos un poco más adelante en el gráfico, este precio 108 intentó ser quebrado acá y no pudo, el precio se devolvió. Intentó nuevamente quebrarlo en esta zona, tampoco pudo, se devolvió para arriba el precio. Y acá tuvimos nuevamente un falso rompimiento, rompió, pero rompió con mecha, volvió a subir, intentó bajar, no pudo. Acá intentó quebrarlo nuevamente con varias mechas, pero finalmente el mercado lo que hizo, tras no poder romper este soporte, el mercado lo que hizo fue comenzar a tener un impulso alcista súper fuerte. Y si nos vamos acá y alejamos el gráfico, a partir del rechazo de este soporte que tuvimos acá, el mercado lo que hizo fue subir, subir, subir y subir hasta que llegó por acá.
Entonces, ese tipo de niveles son súper buenos para que ustedes los operen. Así como nosotros tuvimos acá este nivel 108 como un soporte, acá arriba tenemos el 1.14 como una resistencia. ¿Vale, chicos? Entonces, chicos, antes de terminar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Joa, no sé si quieras aportar algo adicional. Yo también yo tengo una pregunta. Fala, fala. No sé si es una pregunta un poco boba, No, adelante, pero pregunta lo que necesites. es, por ejemplo, cuando vamos a empezar a hacer las operaciones, por ejemplo, vamos a abrir eh, el TradingView y mirar como el mercado está en aquella hora que yo abro. Ajá, Y sí. para que yo empiece a abrir una operación, yo tengo que mirar, yo tengo que empezar la operación en la última vela o no. Yo puedo empezar un poquito más para atrás. No sé si, ¿A qué te refieres con la última vela, Leo? imagínate que cuando tú vas todo para la derecha, yo voy a hacer una operación ahí. Ajá. Yo tengo que empezar mi operación en la última vela o no necesariamente. No, no necesariamente, Leo. Digamos que cuando nosotros comenzamos a analizar el mercado, justamente lo que nosotros que tenemos que entender primero es qué está haciendo el precio. Si nosotros, por ejemplo, miramos inicialmente lo que está haciendo acá el mercado está claramente consolidado en esta zona de acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos que acá el precio, entre comillas, no está haciendo nada, no es posible que nosotros operemos acá. Nosotros tenemos que empezar a especular futuros movimientos. Entonces, nosotros podemos comenzar a especular, por ejemplo, que el precio pueda llegar nuevamente hasta este nivel 1.14 y ser rechazado nuevamente. O por el contrario, que pueda llegar a esta zona de acá, al 1.12, como ya llegó varias veces, y que sea rechazado en este soporte y comience a subir. Entonces lo que nosotros hacemos justamente al momento de analizar el mercado, o sea, un gráfico como estos, es ver qué tipo de información me está dando el precio en el momento. Si tú ves que en el momento no me está dando ningún tipo de patrón de velas japonesas, no está en ningún soporte, ninguna resistencia, simplemente está consolidado como lo está haciendo acá, es mejor no operar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer ahí? Primero, no operar, porque estaríamos metiéndonos, digamos que en un escenario que puede ser tanto alcista como bajista, porque el mercado cuando se consolida se puede ir a cualquiera de los dos lados. Y lo que mejor nosotros podríamos hacer es especular futuros movimientos que pueda tener el precio acá, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros estemos analizando un gráfico, no significa que, entre comillas, a fuerza tengamos que meter una operación en el mercado porque el mercado no siempre en el momento que estemos analizando nos va a dar una entrada. Puede que nos la dé un poco más adelante, pero justamente lo que nosotros tenemos que hacer es mirar qué información me puede dar el mercado para adelantarme a un futuro movimiento y especularlo, básicamente. Listo, David. Y si eso pasa, yo puedo como cambiar el que yo estoy analizando y mirar otro. Sí, total, claro que sí. Digamos que Joan y yo les hemos estado enseñando principalmente pues el eurodólar porque es el par de divisas que más se comercia en este mercado de Forex. Pero nosotros podemos comenzar a analizar inclusive otros pares de divisa, no sé, la libra esterlina contra el yen japonés o el euro contra el yen japonés. O sea, hay muchísimos pares de divisas que nosotros podemos analizar y tomar entradas. Entonces, inicialmente estamos mostrándoles este, pues, que es como el que tiene una estructura de mercado un poco más fácil de interpretar. Y pues a medida que nosotros vayamos avanzando, podemos comenzar a mirar otros tipos de pares de divisas. Por ejemplo, si nosotros el martes en pleno análisis estamos viendo que el euro dólar no nos está
mostrando absolutamente nada, podemos pasar a analizar otro par de divisas sin ningún problema. Listo, Darwin. Listo, ¿no? Muchas gracias. Dale, super Leo. Lorena, Gerardo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? No, David, por el momento no tengo preguntas. Super, ¿y Gerardo, todo bien? Sí, Darwin, sí, yo creo que a la hora de empezar, como todo, a la hora de empezar a hacer el análisis es cuando van a surgir de pronto las preguntas, pero pues hasta el momento todo bien. Super, chicos, listo. Bueno, chicos, yo entonces voy a dejar la clase hasta este punto. Les pido que este fin de semana sigan viendo este par de divisas, ¿vale? Sigan viendo el euro dólar, váyanse más atrás en el precio, comiencen a ver este tipo de confluencia o este tipo de confirmación que les mostré con el RSI para que lo vayan identificando un poco mejor y con eso, pues, cuando ustedes nos envíen los análisis a Joan y a mí, pues los vamos a ir orientando muchísimo mejor, listo, para que lo vayan teniendo claro. Recuerden que este es un mercado en el que se obtiene experiencia practicando y practicando muchísimo, listo. Entonces, chicos, como no hay más preguntas, voy a dejar la clase hasta acá. Y pues chicos, nos estaremos entonces hablando el próximo martes en la mentoría, ¿listo? Listo, Darín, gracias. Listo, Gracias, parcero, Darwin. gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos, chao, chao. De una, chao. Chao. Vale, Darwin, gracias. Hasta luego.